Muchas gracias por estar aquí y compartir con la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia sus experiencias, sus motivaciones, los usos que se da a la Wikipedia en el contexto del aprendizaje, sobre todo de jóvenes de nivel medio superior, ¿no? Preuniversitarios. Entonces, bueno, mi primera pregunta, y todas van a ambas, para ver si pueden complementar entre ustedes la respuesta, es que desde luego mucha gente, sobre todo quienes no están relacionados con Wikipedia, hablan de la falta de veracidad o de la posibilidad de que las fuentes no sean confiables. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Voy. Bueno, desde hace algunos años Wikipedia maneja un estándar y algunas como candaditos para elevar la calidad en el contenido. De ellos el más fuerte es que tenemos que recordar que Wikipedia es una fuente secundaria de información, que todo tiene que tener verificabilidad y que esta verificabilidad se da con fuentes fiables, fuentes grandes. Así como cualquier investigación documental, la tesis, un trabajo escolar, tenemos y elegimos cierto tipo de fuentes, lo mismo pasa con Wikipedia. El objetivo es que cualquiera pueda revisar que la información es correcta y tenga ahí el enlace que le lleve a esta fuente. A partir de 2009 se fortaleció como esta campaña para quitarnos ese estigma de uy, no, cualquiera le mete mano, entonces ya no es confiable. La verdad es que como wikipedista por experiencia digo, claro que es confiable y claro que está bien que cualquiera le pueda meter mano. Esto nos arroja como resultados pues 17 años de estar en línea, convertirnos en el principal sitio de referencia en internet, que ese cualquiera le mete mano, pues tampoco es tan cualquiera, ¿no? O sea, es una persona, que generalmente es un hombre, lamentablemente, pero que tiene estudios universitarios, que tiene pues una conexión a internet, sabe hacer una investigación, o sea, no es como que cualquiera ahí, el alumno o la alumna de primaria edita Wikipedia, no. Y también es cierto que yo considero que en América Latina siempre vamos como dos pasitos atrás, ¿no? Esto ya no se debate en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En Europa las universidades respetan el uso de Wikipedia como referencia en una investigación, en una tesis. En Estados Unidos hay muchos convenios con universidades e institutos de investigación que usan Wikipedia. Entonces yo confío en que en un par de años ya estaremos igual, ¿no? Ya habremos entendido que pues no tiene de malo que muchas personas le metan que en un esfuerzo colaborativo se construya la Wikipedia. Perfecto. ¿Algo que agregar? No, estoy completamente de acuerdo con Carmen y es verdad que es importante pensar Wikipedia en sus diferentes momentos. O sea, no es lo mismo cuando Wikipedia comenzó en el año 2001 que hoy, con toda la experiencia que se tiene, no solo los editores y las editoras que editan hace muchísimo tiempo, sino aquellos que se fueron sumando como usuarios nuevos y nuevas que viven la experiencia de Wikipedia. Y que es muy diferente consultar Wikipedia y leer Wikipedia como alguien que busca una información y consultar Wikipedia para luego agregar información en Wikipedia. Y eso es una experiencia per se pedagógica muy interesante, sí, que se puede realizar no solo en ámbitos de las escuelas, sino incluso también en espacios de investigación y universitarios, porque requiere una lectura crítica. Y en ese sentido el uso de fuentes es muy necesario, porque es lo que construye Wikipedia. Perfecto. Yo les quiero preguntar, ¿cómo actualmente los maestros, los estudiantes y los investigadores usan Wikipedia? Sobre todo aquellos que tienen prácticas como más vanguardistas, que se atreven más, que son más aventureros, digamos, y están generando nuevas directrices para el futuro. Bien, tú, yo. Perfecto. En el caso, yo voy a hablar de la experiencia en Argentina, que es en donde desarrollamos el trabajo con docentes en escuelas medias, en secundarias y en universidades. Y en general, la primera práctica o devolución en cuanto al uso de Wikipedia es desconfiar. Pero desde Wikimedia Argentina, hace ya bastante, desde el 2014, venimos sistematizando un programa de educación que capacita primero al docente en el uso de Wikipedia y también en lo que es la filosofía wiki, en lo que es el mundo del aprendizaje y del conocimiento colaborativo. Hay que romper un montón de barreras que tienen que ver con la cultura libre, que vienen previo,
Pero en general los docentes digamos, que comienzan a participar con nosotros y llevan a cabo el proyecto quedan muy entusiasmados por la respuesta de los estudiantes. Es una herramienta diferente a la cultura escolar tradicional, o sea, no es un manual de texto, pero tampoco es algo que está ajeno al manual de texto. Entonces, en un punto, los docentes terminan después conociendo la herramienta y ellos mismos proponiendo proyectos que interpelan la currícula. Y no está por fuera de la currícula, cosa que en Argentina nos preocupa mucho porque no queremos darle trabajo extra al docente, sino que el docente puede incluirlo en el aula. Y en general, tanto en escuelas secundarias como en universidades, el docente mismo, una vez que conoce la propuesta de llevar Wikipedia al aula o algún otro proyecto de Wikimedia, una vez que se siente confiado en hacerlo, es el que propone el tipo de experiencia a llevar a cabo en los espacios educativos. Un poco entonces hay que probarlo para enamorarse. Sí, totalmente. Muy bien. Acá en México lo que hemos hecho, sí tenemos varias docentes que la incorporaron al aula como un sistema de evaluación con distintos proyectos, o sea, está desde quien hace lectura crítica de artículos, quien nada más hace incluir referencias a estos artículos, o quien ya sea de manera individual o en equipo deja como actividad de evaluación el crear un artículo desde cero, ¿no? Investigar que no hay y bueno, hay que redactarlo. Lo primero que hay que hacer es, pues sí, esta capacitación, que es un poco una charla de sensibilización yo casi en todas las charlas digo, pues maestros y maestras, Wikipedia ya está en el aula, ¿no? O sea, ya no la pueden sacar, aunque la prohíban usar, ya es, para las nuevas generaciones, ya es un producto de consumo diario, ¿no? Entonces, en lugar de, no sé, como hacerla, enjuiciarla o pintarla como la mala, mejor incorporémosla, ¿no? Y hay varias estrategias, porque una de las principales quejas de los y las docentes es, pues los alumnos ya no investigan, ¿no? O sea, ya tienen Wikipedia y ya, ¿no? O sea, copian y pegan y por su culpa la gente está acostumbrada a copiar y pegar. Y yo siempre digo, bueno, no es que Wikipedia haya inventado el copiar y pegar, ¿no? O sea, yo lo hacía en la primaria con las monografías, o sea, cuando nos dejaban investigar de la Revolución Mexicana, comprabas la monografía, transcribías lo que estaba atrás y ya, esa era tu investigación. Y más bien hemos encontrado en un acompañamiento, ¿no? O sea, docentes y wikipedistas, hemos encontrado la manera de, en lugar de dejarles investigar sobre la Revolución Mexicana, mejor que falta en el artículo de la Revolución Mexicana y de eso investiguen, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar porque el alumno y la alumna hacen una investigación y además después hacen ese vaciado en Wikipedia y al final pues toda la humanidad gana conocimiento. Yo creo que hay muchas estrategias para personas que se avientan, ¿no? Como decías. Muy bien. Y en ese caso, además de esta parte de contribuir y demás, ¿qué otras ganancias, cómo se transforma el estudiante al sentir que publica siendo muy joven? Pues acá yo creo que lo que ganan mucho es como atreverse, o sea, al final es una herramienta internacional, o sea, es una herramienta global. Ganan también muchas habilidades de investigación, obviamente, pero de redacción. Sí. Yo he visto también que los y las estudiantes adquieren habilidades de argumentación, o sea, porque también a la hora de defender el artículo y decir esto no está actualizado o esto no es relevante, hay que borrarlo, tienen que adquirir esas habilidades, no nada más es como el debate o el pelear por pelear, sino es como debatir con argumentos y con referencias, ¿no? Que es como es otro gradito sí. Más. Y otra cosa que yo he observado es que en estudiantes que tal vez no tengan por su línea de investigación, o por la carrera o por lo que están estudiando, que no tengan tanto vínculo tecnológico, también adquieren esas habilidades. O sea, a nosotras nos pasó que con muchos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, que al inicio hacían los artículos en un procesador de texto, porque como que no se atrevían a entrarle directo a Wikipedia. Pasado el semestre ya los veías así como súper en casa, ¿no? Enganchados y sí. No, es aquí, dale clic aquí. Y
en estudiantes que tal vez no tenían como estas habilidades de humanidades, pues su capacidad de argumentativa, su capacidad de redacción mejora muchísimo. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Sí, no, y sumado a lo que dice Carmen, lo que en estudiantes lo que suele suceder, pero también en adultos, en docentes, el hecho de editar en Wikipedia, en un espacio que hay otras personas que también están editando y que hay otras personas que están viendo lo que vos estás escribiendo, genera otra lógica de construcción del conocimiento, algo que no estamos acostumbrados quienes venimos del área universitaria, de la investigación. En general, en la educación, uno escribe solo en un papel y lo entrega. En el caso de Wikipedia, la lógica de construcción del conocimiento pone en juego un montón de prenociones de lo que es escribir, que a mí me parece que es muy interesante y que el estudiante, sobre todo, se ve como muy, por un lado, interpelado, no acostumbrado. Eso. Y el trabajo colaborativo realmente para mí es lo más interesante de Wikipedia, porque eso existe. Hay artículos sobre conflictos actuales que se escriben en Wikipedia de una manera que en ninguna otra parte del mundo, en ningún otro registro va a existir tanto trabajo colaborativo. Porque están todas las partes involucradas. Están todas las partes involucradas y hay un consenso, porque para que esté ahí tiene que haber un consenso. Entonces, en ese sentido, me parece que son aprendizajes que los estudiantes y los docentes también tienen al momento de pensar Wikipedia como herramienta en el aula o en la universidad. Se acabó entonces el investigador y el autor ermitaño. Exacto, y busca un poco romper con esa idea. Muy bien. Bueno, mi última pregunta es quizás la más interesante, en el sentido de que me gustaría explorar con ustedes cuáles son sus directrices personales hacia cómo se va a dar el aprendizaje en el futuro, digamos en 5 o en 10 años. ¿Cómo va a ser diferente de lo que pasa hoy? ¿Empiezo? Yo creo que estamos transitando, en primer lugar, todo lo que es un cambio fuerte implica como ciertas revoluciones en cuanto a lo que se viene haciendo, que se está dando en un montón de espacios. En Argentina había, hace 5 o 6 años, había una gran, digamos, negativa del docente a sumar las tecnologías en el aula. Por más que estábamos obligados a sumarlo, incluso yo en la universidad, por ejemplo, no tenía tecnología. O sea, no, lo mío era el papel y la lapicera y los archivos, digamos. Yo estudié historia. En ese sentido, pero no había una cultura de generar que el estudiante acceda a información más allá de ir a la biblioteca y buscar un libro. En lo que yo estoy notando ahora, transitando con Wikimedia Argentina en diferentes espacios educativos, es que el docente ya se da cuenta que hay que hacerlo. Entonces empieza a encontrar formas de no evitarlo y el estudiante en un punto también lo demanda. Sí. Entonces hay una cuestión cultural que está teniendo un cambio importante y que está demandando ese cambio. Yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de nativos digitales, no me parece que sea un concepto que pueda definir nuestras realidades, y sí estoy de acuerdo con el proceso en el que uno, tanto estudiantes como docentes, van convirtiéndose en sujetos más digitales, digamos. Que es un proceso que genera un montón de dudas y miedos, lo que genera Wikipedia también cuando apretas el botoncito de publicar. Pero yo creo que es un proceso al que estamos yendo y que está bueno ir con miedos, pero con los desafíos que genera lo nuevo en un espacio, en los espacios escolares, por ejemplo, que muchas veces niegan lo nuevo o lo evitan. Y en este caso creo que por lo menos en lo que es la realidad argentina estamos obligados a empezar a pensarlo críticamente y pedagógicamente. Gracias. Pues coincido totalmente, o sea, yo creo que la educación no va a cambiar radicalmente, o sea, la manera en que aprendemos no va a cambiar radicalmente. O sea, tendrá algunas herramientas adicionales, pero siempre habrá una persona que vaya guiando, pues no sé, me imagino como a niveles básicos, siempre habrá como alguien que vaya haciendo la guía y que va a incorporar este tipo de herramientas novedosas, que tal vez crece, por ejemplo, con la educación a distancia, pero que al final hay una persona responsable, ¿no? Yo creo que eso no va a cambiar. Es como cuando decían, no, ya llegó el libro electrónico, ya van a morir los libros de papel. No, o sea, Wikipedia no va a tomar el lugar del docente jamás, porque siempre necesita haber una guía. Uh-huh. Y pues sí, eso que dices, o sea, se va a ir, nos vamos a ir incorporando, nos vamos a ir convirtiendo en sujetos digitales,
pero siempre con esta precaución, ¿no? O sea, Sí. con este miedo de decir, bueno, y también tenemos esto otro que no hay que perder de vista. Pues les agradecemos muchísimo a ambas, Carmen, Luli. De verdad ha sido un placer y un privilegio tenerlas aquí en la revista. Muchas gracias. Gracias.